Gusto saludarle, ingeniero Fernando Valle Medina. Le saluda María José Almeida López, integrante del grupo número 5. Vamos a dialogar sobre un cuadro comparativo sobre los protocolos IGRP, RIP y EIGRP. Dentro de los protocolos encontramos las características. En este caso, la primera característica es la detección de cambios topológicos. En IGRP es lento, en RIC es lento, en EIGRP es rápido. Tipo de mensajes utilizados: en IGRP utilizan el broadcast, en el RIC utilizan los broadcast y en el EIGRP utilizan el multicast. En las características encontramos el balanceo de carga. En el IGRP sí, en el RIC hasta 6 rutas y en el EIGRP hasta 32 rutas. Máximo tamaño de salto. En el IGRP encontramos un tamaño de 255, en el RIC un tamaño de 15 y en el EIGRP un tamaño de 224. Encontramos también la autenticación. En el EIGRP no la encontramos, en el RIC no, versión 1, mientras que en la versión 2 sí la encontramos. En el EIGRP también la encontramos. En el manejo de vecinos, en el EIGRP utilizan la que es tabla básica, en el RIC utiliza la tabla básica, en el EIGRP tabla de vecinos, tabla de rutas y topología. En las propiedades encontramos que IGRP es propietario de Cisco, el RIC es público y el EIGRP es propietario de Cisco. Uso moderno: en el IGRP es obsoleto, el RIC es limitado a redes pequeñas, el EIGRP moderno y utilizado en grandes redes. El estado actual es reemplazado, el IGRP es reemplazado por el EIGRP. El RIC usado para fines educativos y pequeñas redes. El EIGRP es recomendado para Cisco o para redes grandes. El tipo de protocolo: el IGRP utiliza un vector de distancia, el RIC utiliza un vector distancia, el EIGRP un vector distancia muy avanzado. El algoritmo de enrutamiento: en el IGRP es propietario de Cisco, métrica compuesta, el RIC número de saltos, hotcount, el EIGRP Dual Diffuse Update Algorithm. La convergencia: el IGRP es lento, el RIC es lento y el EIGRP es rápido. En la clase de protocolo, el IGRP es Cloudful, el RIC es Cloudful en la versión 1, en la versión número 2 es Classless y el EIGRP es Classless. Soporte BLCM, CIDR, el IGRP no, en el RIC en la versión 1 no lo encontramos, en la versión número 2 sí. El IGRP sí. En las métricas utilizadas, retardo ancha de banda en la confiabilidad, y eso es referente al EIGRP, el RIC, el número de saltos, el EIGRP, retardo ancho de banda, carga, confiabilidad. Actualizaciones de enrutamiento: el EIGRP lo hace cada 90 segundos, el RIC lo hace cada 30 segundos, el EIGRP parciales, según cambios relevantes. Tamaño de métrica y precisión: mayor precisión que RIC es el IGRP, el RIC limitado a un máximo de 15 saltos, mientras que la EIGRP tiene una métrica compuesta muy precisa. Ahora vamos también a tener una explicación un poco más detallada de lo que es el cuadro. Dice que el algoritmo y el tipo de protocolo, en este caso tenemos el EIGRP que utiliza múltiples métricas: ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga, para seleccionar rutas ideales para redes
Cisco antiguas y medianas, pero ya está en desuso y ha sido reemplazado por el EIGRP. El QPD se basa solo en el número de saltos, lo que va a limitar muchísimo en redes extensas. Es sencillo y fácil de implementar, pero la convergencia es lenta y tiene un tope pequeño de saltos. Mientras que el EIGRP integra el algoritmo dual para seleccionar la ruta óptima considerando distintas métricas y reacciona rápidamente ante cambios de la topología. Nos ayuda también con el soporte de actualizaciones parciales para automatizar el tráfico y es muy usado en las redes Cisco modernas. Dentro de las actualizaciones y convergencias tenemos al IGRP y el RID, que hacen actualizaciones periódicas por transmisión, IGRP cada 90 segundos, el RID cada 30 segundos, lo que incrementa el tráfico y hace el proceso mucho más lento. Mientras que el IGRP envía solo actualizaciones relevantes mediante multicast, asegurando rapidez y mejor congestión en la red. Dentro de las métricas y escalabilidad encontramos que el IGRP permite balanceo de carga y manejo de rutas más largas que RIC, debido a sus métricas compuestas, mientras que el RIC solo se considera el número de saltos, el límite tiene un salto muy bajo y no es escalable para redes grandes, mientras que el EIGRP considera más variables, soporta el CIDR y el BLSM y también nos permite el balanceo eficiente de hasta 32 rutas, admite autenticación y segmentación moderna. También tenemos una visualización esquemática de las diferencias. RIG es simple, tiene un salto de menos igual 15, un broadcast. El IGRP utiliza las métricas compuestas, menos igual 255 broadcast. El IGRP, un algoritmo dual, menos igual 224 multicast, una red pequeña, una convergencia lenta, mientras que el IGRP utiliza una mediana mejor que RID y el IGRP una gran rápida y muy rápida. Muchas gracias. Buenas, ingeniero. Mi nombre es David Flores Barragán, soy estudiante del C1 en la materia de escalabilidad de redes. El presente trabajo es sobre las características, hacer un cuadro comparativo entre las características de EIGRP y OSPF. Voy a realizar compartir la pantalla para ir a la presentación. Tenemos un cuadro comparativo entre el protocolo EIGRP y OSPF. Soy integrante del grupo número 5 del curso SEO. Tenemos como característica el tipo de protocolo. En IGRP tenemos que el protocolo es de tipo de vector de distancia avanzada, que esto nos permite que los ruteadores aprendan las rutas hacia otras redes intercambiando información con sus vecinos u otros ruteadores. Esos datos que se envían entre routers son los destinos de red y la distancia, que son los saltos o hops. En lo que tiene que ver a OSPF, el tipo de protocolo es de protocolo de estado de enlace, que usan una visión mucho más completa de la red y que los hacen más rápidos, precisos y escalables. Los routers que usan están en estado de enlace, miden el costo, que en este caso vendría a ser el ancho de banda, miden el retardo, etcétera, de cada uno de estos enlaces hacia los vecinos. Esto creando una tabla de base de datos con la información de toda la topología de la red o la tabla de enrutamiento, que es lo que se lo conoce. En la característica que tiene que ver en el algoritmo de enrutamiento, el EIGRP utiliza el algoritmo dual o Diffusing Update Algorithm. Selecciona las mejores rutas hacia cada destino, detecta cambios en la topología de la red de forma automática y reconverge de una manera rápida.
Mientras que en OCPF el algoritmo utilizado es Dijkstra, en lo que es SPF, Shorted Path First. El algoritmo de Dijkstra encuentra la ruta más corta desde un nodo origen, como por ejemplo que el nodo puede ser un router, hacia todos los demás nodos basándose en los costos de enlace o eh, que se realizan los cálculos, como el ancho de banda, retardo o distancia. Tenemos la característica de convergencia. La convergencia en IGRP es rápida porque los tiempos que tarda una red en adaptarse a un cambio y volver es el tiempo que tarda una red en adaptarse a un cambio y volver a su estado estable, donde todos los routers conocen las rutas correctas y actualizadas. En OSPF pues también es rápida, pero es generalmente más lenta que IGRP debido a que OSPF utiliza es multivendor, o sea que se puede utilizar varias marcas de ruteadores, entonces eso implica un poquito de retardo y por eso es más lenta que IGRP, que solamente las últimas versiones utilizan multivector, mientras que las versiones previas solamente son de Cisco. O un porcentaje muy alto son de la marca Cisco. En la parte que es la clase de protocolos, tenemos que en EIGRP se usa la classless, que eso puede manejar redes con sus redes de diferentes tamaños, lo que permite usar el espacio y direcciones IP de una manera mucho más eficiente. OSPF utiliza esta misma clase de protocolo. En lo que tiene que ver al soporte para BLSM y CIDR, los dos utilizan, tanto EIGRP y OSPF sí lo realizan porque permiten utilizar diferentes máscaras de su red dentro de una misma red principal para aprovechar de mejor manera las direcciones GPS según las necesidades de cada segmento. En lo que corresponde a CIDR, pues permite agrupar o resumir varias redes en una sola entrada de ruta mediante una anotación o un prefijo. En lo que corresponde al dominio de enrutamiento en EIGRP es autónomo, porque comparte un mismo esquema de enrutamiento interno y se presenta ante el exterior como una única entidad administrativa. O sea, esto nos indica que el ser autónomo, uno se lo va a ver desde el punto de vista gráfico, con algún software, que en este caso es el de Cisco, se lo va a ver como una sola entidad administrativa y usted va a ver, aunque a pesar de que tiene varios routers instalados, usted lo va a ver como que fuera uno solo. Mientras que en OSPF es por área, es donde tenemos la distribución de tipo backbone y áreas jerárquicas. Esto tiene una subdivisión de redes grandes, un dominio de enrutamiento autónomo en partes mucho más pequeñas llamadas áreas. Esto con el objetivo de mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la estabilidad del enrutamiento. En OCPF, pues esto nos permite tener una jerarquía en la red, teniendo como nos permite OCPF tener varios equipos de diferentes marcas o de diferentes aspectos, pues, y eso nos da una escalabilidad mucho mejor y por esa razón, pues, del tipo de dominio enrutamiento es por área. Lo que tiene que ver en la formación de vecindad. Eh, en lo que es este IGRP, pues requiere de coincidencias de parámetros como ASN o CAP-values, mientras que en OSPF se requiere coincidencias de parámetros como área, tipo de red, eh, y otros tipos de cálculos que se pueden tener para poder tener la vecindad entre los routeadores. El método de selección de rutas, en el caso de IGRP, pues es por medio de métricas compuestas. Ya estas métricas pueden ser dadas por el ancho de banda, por el retardo, la carga y la confiabilidad. Mientras que en SPF solamente el coste se basa en el ancho de banda. En lo que tiene que ver las métricas utilizadas, pues en IGRP, pues tenemos que es bandwidth, delay, relay, load y MTU. Mientras que en OSPF pues solamente son los valores que se calculan o coste, entonces que son inversamente proporcional al ancho de banda. Tenemos que la actualización de enrutamiento pues en el EIGRP pues son parciales y solo se generan cuando hay cambios. Mientras que OSPF el envío es periódico de las listas o LSA o LSAs
que se envían a cada cierto tiempo a todos los ruteadores. Debido a lo que son de diferentes marcas, siempre se envían información periódicamente para cualquier cambio, pues su actualización de las tablas de enrutamiento sean mucho más versátiles. En el formato del envío de mensajes, pues propietario, que es en los paquetes EIGRP, que son de propiedad de Cisco, mientras que en lo que tiene que corresponde a OSPF son estándar, que los LSA, que son los Link State Advertisements, ¿no? Tenemos también ahora el tamaño de la tabla de enrutamiento. En el caso de EIGRP, pues mucho más eficiente porque es más compacto. Mientras que en el caso de OSPF puede ser mucho más grande porque depende de la naturaleza del estado del enlace y de las diferentes rutas que se tienen que elegir, pues y se va armando la tabla de enrutamiento y mucho ser mucho más compleja. En lo que corresponde al balanceo de carga, las dos se interpretan, sí pueden realizar su balanceo de carga. La diferencia es que EIGRP lo hace por un balanceo de carga desigual o variance, que permite que un router use varias rutas hacia el mismo destino. Aunque una sea más lenta o tenga mayor costo, distribuye el tráfico de manera proporcional a la calidad de cada ruta. Mientras que en lo que tiene que ver a OSPF, el balanceo de carga es igual, donde solo se utilizan rutas con costo o métrica hacia un destino. Método de selección de rutas. En el caso de EIGRP, pues las métricas son compuestas porque se toma en cuenta el ancho de banda, el retardo, la carga y la confiabilidad de la ruta. Mientras que en OSPF, pues solo tenemos el coste basado en el ancho de banda. ¿No? Autenticación. En el caso, los dos utilizan autentificación, sí tienen esta característica, pero tenemos la diferencia que el EIPRG utiliza MD5 y autenticación simple, donde utiliza una función hash que convierte la contraseña en un resumen cifrado y esta contraseña se envía sin cifrar en el mensaje. Mientras que en OSPF, la autenticación simple también tenemos un SHA en versiones recientes, que es donde usan una versión mucho más fuerte que el hash, que MD5, como son SHA-1, SHA-256. En lo que respecta a la característica de detección de cambios de topología, pues en IPRG pues, es rápida gracias a la parte que tiene la característica dual, en la cual garantiza la convergencia libre de bucles, de bucles. También es rápida en OSPF por las listas o LSA que se inyectan en el área y se propagan en todos los routers o routers OSPF del área. Manejo de topologías grandes, y en el caso de IGRP, pues es menos eficiente en redes muy grandes porque pues son propietarios de Cisco y dependen mucho de que sea equipo Cisco. Mientras en OSPF, sí, como al ser un estándar mucho más abierto, pues es eficiente por su diseño jerárquico y separado por áreas. Entonces tenemos también la propiedad y estándar, pues en el caso de IPRG, pues ya se sabe, su propietario es Cisco System. Recién en las últimas versiones tiene ciertos criterios para utilizar con otras marcas, pero no tienen todas las opciones o características de todas las marcas. Mientras que en OSPF, pues sí, el estándar es abierto, o el IF y TF. Compatibilidad multivendor, pues que es lo que se indicó en su momento, pues la compatibilidad multivendor que en el caso de IPNG pues es limitada porque la mayoría de sus productos tienen que ser Cisco. Por eso no es solo limitada, mientras que en OSPF sí es alta porque son compatibles con múltiples fabricantes y múltiples mm, distribuidores. Ya lo que tiene que ver en el uso típico, pues en IPRG se utilizan en redes de Cisco pequeñas y medianas, mientras que los OSPF pues se pueden utilizar en redes grandes empresariales y multivento. Los costos administrativos.
son menores solamente en el IPRG, son menores en redes Cisco, mientras que OSPF sí, los mayores son costos mucho más complejos por la configuración que son complejas. Soporte multiprotocolo. IPRG tiene soporte para IPv4, IPv6, AppleTalk, IPX, etc. Mientras que OSPF solo funciona con los protocolos IPv4 y IPv4.6. En lo que tiene que ver a la summarization, que es el resumen de rutas, en IPRG es manual y automático, mientras que en OSPF solo. Tenemos en la parte de limitaciones de escalabilidad, pues, y en el caso de IPRG, pues, por ser un producto de Cisco, pues su escalabilidad es limitada solo en entornos de Cisco. Y en lo que tiene que ver a OSPF sí es alta, porque indistinto de la marca, pues puede escalar hacia cualquier lado, ¿no? Tenemos en los casos de usos típicos, en el caso de IPRG tenemos un campus Cisco, redes internas simples, mientras que en OSPF pues tenemos a ISPs, grandes corporaciones y redes jerárquicas. En el caso de IPRG, pues es ideal para entornos con infraestructura Cisco, ya sean de router y switches de capa 3. Como un ejemplo, tenemos que puede ser una empresa con varias sucursales conectadas mediante router Cisco. Se utiliza este protocolo para intercambiar las rutas entre sus oficinas. Pues IPRG maneja la sumarización manual de rutas de forma flexible, lo que lo hace ideal para este tipo de redes medianas con muchos segmentos IP. Presenta las ventajas, pues porque reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento, disminuye el uso del ancho de banda y aumenta la estabilidad del enrutamiento. Como un ejemplo que se indicó en su momento, pues puede ser un campus universitario con redes que se las pueden implementar por medio de facultades y EIGRP puede reducir las rutas de cada edificio antes de enviarlas al router principal. Entonces, gracias al algoritmo dual, pues este puede detectar fallos y recalcular rutas casi de forma instantánea, lo que lo hace perfecto para redes que no puedan permitir interrupciones. Como, por ejemplo, también tenemos una red bancaria o de salud donde la conexión entre cada una de las sedes pues, se puede restablecer en segundos sin tener una falla, si falla alguno de los enlaces. No, también EGRP es muy bueno para que permite el balanceo de tráfico de forma proporcional al ancho de banda mediante el comando variance. Sí, nos sirve también para lo que es EGRP en las redes híbridas, que se adapta muy bien a entornos mixtos, donde hay redes LAN, conexiones WAN, como Frame Relay, MPLS, VPN, etcétera. O sea, ahí no, esto escala bien, como una ventaja, pues que escala bien en redes distribuidas, optimiza el ancho de banda en enlaces remotos y facilita la sumarización entre regiones. También tiene el soporte multiprotocolo que tiene IGRP es muy bueno porque ya funciona pues con IPv4 y con IPv6. Y IPRG también soporta la autenticación MD5, SHA y garantiza que solo los routers autorizados intercambien sus rutas. Como caso de uso, pues también tenemos que se puede hacer solamente se puede utilizar en redes Cisco de tamaño medio o ya se puede indicar grande, donde se requiere ver eficiencia, convergencia, rapidez y flexibilidad en el enrutamiento. Las características, pues como sumarización, manual, balanceo desigual y autenticación, lo hacen ideal para este tipo de entornos empresariales y educativos. En el caso de OSPF, pues tenemos que se puede también colocar en redes empresariales medianas y grandes por ser multivendor. Es ideal para este tipo de organizaciones con routers de diferentes marcas, porque es un de protocolo abierto y estandarizado. Es totalmente compatible con distintos fabricantes, es escalable a cientos o miles de routers. Soporta IPv4 e IPv6. Por ejemplo, puedes tener una empresa donde se tienen equipos o ruteadores Cisco y Huawei y estos pueden intercambiar rutas utilizando este protocolo OSPF sin ningún tipo de problema. Las redes se dividen por áreas en forma jerárquica. OSPF permite esta división para mejorar el rendimiento y el control de la red.
Y como ventaja se tiene que es una menor carga de CPU, la memoria, tenemos una convergencia más rápida dentro de cada una de las áreas y una mejor organización y administración de la red. Como un ejemplo, se puede tener un campus, cada edificio puede tener una área, puede ser distribuida como área uno, área 2, área 3, área N, y estas todas conectadas a un backbone o área cero. Gracias al algoritmo de Dijkstra, CPF puede recalcular rutas rápidamente cuando ocurre una falla. Asimismo, como se tomó el ejemplo de una red hospitalaria o bancaria, si un enlace falla, OSPF detecta automáticamente el cambio en milisegundos y actualiza la ruta sin afectar la conectividad. Esto también pero OSPF nos permite y nos admite autentificación de routers vecinos usando contraseñas simples, MD5 y SHA. Por ejemplo, puede ser una empresa gubernamental o militar. En este caso, se puede utilizar como una autenticación SHA para se evitar que los routers no autorizados participen dentro de la red o la área de enrutamiento. OSPF también nos permite balancear la carga de tráfico entre las rutas de igual costo automáticamente. Esto se tiene como el término sería Equal Cost Load Balance. Eh, Si tenemos dos enlaces diferentes conectados a la misma sede o a la misma red OSPF, pulsar ambos simultáneamente para distribuir el tráfico. Y lo vamos a visualizar como que fuera un solo enlace, a pesar de que incluso pueden ser diferentes ISP. En el caso también OSP es muy usado en el núcleo interno, en este caso IGP, ya sea de proveedores y operadores de ISP, porque escala muy bien, soporta muchos routers y miles de rutas. Es muy perfecto para la integración con BGP en el borde. Es lo que puedo indicar, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Javier Sánchez, perteneciente al grupo número 5 de la materia de escalabilidad de redes. Hoy voy a explicar el funcionamiento del algoritmo dual, que es el corazón del protocolo EIGRP, del desarrollo y desarrollado por Cisco. El algoritmo dual o diffusion algorithm tiene un objetivo principal de calcular las rutas más eficientes y seguras dentro de una red, asegurando que no existen bucles y que la red se mantenga estable incluso ante fallas. Su propósito es determinar rutas óptimas y libres dentro de un sistema autónomo. En las estructuras y componentes claves, es importante el sucesor que representa la ruta principal hacia un destino. También existe un sucesor factible que actúa como respaldo y cumple con la llamada condición de factibilidad. Es decir, que su distancia informa sea menor que la distancia factible de la ruta activa. Esto permite cambiar de ruta de forma inmediata sin generar errores ni bucles. Además, el algoritmo trabaja en tres tablas fundamentales. Un proceso de selección y reconvergencia. Cuando una ruta falla dual puede converger de dos formas. Al recibir la información de vecinos y calcula métricas de ancho de bandas y retardo en una ruta de respaldo. En cambio,
es instantáneo, por si no lo hay, inicia un proceso de difusión. La prevención de los bucles y tipos de mensajes. La condición de la factibilidad garantiza rutas libres de bucles. También solo se aceptan rutas con menor distancia informada que el sucesor actual. Mensajes utilizados por dual. Descubrir y mantener vecinos. Ugdata envía nuevas rutas. Query, Repli, solicitar y confirmar rutas alternativas. Las ventajas de limitaciones y de la conclusión. La ventaja es que tiene la alta velocidad de convergencia, también de prevención de bucles, baja carga de actualización. Las rutas de respaldos son inéditas. Las limitaciones. Propietarios de Cisco requieren más memorias y CPU. Alta complejidad en redes grandes. Una conclusión es que el algoritmo dual hace de IGRP un protocolo eficiente, estable y confiable, capaz de mantener la red operativa incluso ante fallas de alcance. Saludos cordiales, ingeniero Fernando Valle. Soy Gisela Cerezo Miranda, integrante del grupo 5 de su materia escalabilidad de redes. A mí me ha tocado el ejemplo práctico de la configuración básica del protocolo EIGRP con IP versión 4. Tenemos aquí la siguiente topología, la tabla de asignación de direcciones. Como parte 1 tenemos configurar el protocolo EIGRP. Paso 1, habilita el proceso de routing del protocolo IGRP en cada router utilizando el 1 como número del sistema autónomo AS. Se muestra la configuración del R1. Listo, ahora nos dirigimos aquí a Packet Tracer. Colocamos en CLI, colocamos Enable, configure terminal y colocamos router EIGRP 1. Listo, ya tenemos configurado. Ahora vamos a proceder a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de números que se puede utilizar en los números de AS? Se puede utilizar del 1 al 65.535. Paso 2. Anuncie las redes conectadas de forma directa. Use el comando show IP-row para ver las redes conectadas de forma directa en cada router. Vamos a colocar show IP-row. Listo. Aquí podemos ver las direcciones que están conectadas. Ahora nos realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo puede determinar la diferencia entre las direcciones de la subred y las direcciones de la interfaz? ¿Listo? La C es la dirección de rec. La L es la dirección de interfaz. ¿Cómo podemos diferenciarlas? La C está conectada y la L es local. Listo. En cada router, literal B, en cada router configura el protocolo IGRP para que anuncie las subredes específicas conectadas de forma directa. Se muestra la configuración en R1. Listo, vamos a copiar. Y de ahí luego voy a proceder a explicar por qué vamos a colocar esas direcciones IP. Listo. Le damos Enter.
Listo, ya tenemos colocadas las direcciones IP. Bueno, estas direcciones IP que hemos colocado son de las interfaz, de la gigabit 0/00 y de las seriales. Ellas tienen su dirección IP, que es esta de aquí, y aquí hemos colocado la puerta de enlace con su respectiva máscara de subred. Por eso podemos observar la de aquí y la de acá. Esta de aquí, ahí, y esta de acá. Así igualmente hemos configurado cada una de ellas. Listo, ahora dice paso 3, configure las interfaces pasivas y configure las interfaces de la red LAN para que no anuncien actualizaciones del protocolo en GDP. Se muestra la configuración del R1. Listo, vamos a copiar esto, que es para las interfaces pasivas. Listo. Listo, le damos Enter. Listo, ya está configurado. Ahora dice, deshabilita el resumen automático. La topología incluye redes no continuas, por lo tanto, deshabilita el resumen automático. En cada router se muestra la configuración del R1, el no autosumar. Listo. Vamos a colocar el comando no autosumar. Listo, le damos Enter. Una vez que hayamos configurado, ahora nos pide, dice, guarde la configuración. Listo. Vamos a colocamos en y colocamos copy room start to com. Listo, le damos enter. Listo, ya está configurada. Ya hemos direccionado la dirección en R1. Ahora nos falta para R2 y para R3. Vamos a realizar lo mismo. Nos dirigimos al CLI y colocamos enable, configure terminal. Listo, colocamos router EIGRP1, listo. Ahora colocamos para las direcciones IP, esto, listo. Ya, vamos a colocar network y vamos a colocar esta dirección IP, la cual vamos a colocar su puerta de enlace, que va a ser la 172.16.2.0, espacio, máscara sur 0.0.255. Listo. Colocamos nuevamente network y colocamos la siguiente, que vendría a ser esta de aquí. 172.16.3.1. La máscara sur es 0.0.3. Listo. Este mensaje que nos acaba de mostrar aquí quiere decir que se ha configurado correctamente una nueva adyacencia en EIGRP. Con ese vecino, esto quiere decir que los routers ahora se comunican y comparten rutas. Vamos a configurar la siguiente, colocamos network. Listo, y colocamos la siguiente, que vendría a ser esta de aquí. La 192.168.10.8. La máscara sur 0.0.3. Listo. Ya hemos configurado en R2 las tres direcciones IP de las interfaces. Listo. Ahora vamos a colocar el pasive. Pasive interface. Colocamos gigabit 0,
barra 0. Listo, le damos Enter. Ahora también colocamos el no autosummary. No autosummary. Listo, le damos Enter. Y vamos a guardar la configuración, colocamos copy, room, start to config y le damos Enter. Listo, ya está configurada la R2. Ahora nos falta la R3. Igualmente, colocamos Enable, configure terminal, le damos Enter, colocamos router, ro- router EIGRP 1, listo, le damos Enter y colocamos Network. Y vamos a abrir este de acá para colocar la dirección IP que nos toca, el R3. Es esta de aquí. Es la 192.168.1.0. Espacio 0. La máscara de su red, punto 255. Listo. Nuevamente network para agregar la siguiente. 192.168.10.5. Máscara de subred 0.0.3. Listo. Damos Enter. Colocamos Network. Y la siguiente es 192.168.10.9. Máscara subred 0.0.3. Listo. Ya está. Ahora vamos a colocar el pasive. La configuración pasiva, interface. Listo. Pasiva interface. Copiar. Faltaba colocar la interfaz Gigabit 00. Listo. Ahora vamos a colocar el no autosummary. Listo. Le damos Enter y colocamos la configuración del guardacol. Salimos y colocamos copy room startup. Startup. Listo. Ahí no es copy room. Listo. Ya tenemos configurado eso de ahí. Listo. Ahora nos dice en la parte 2 nos indica verificar el routing del protocolo EIGRP. Nos dice examine las adyacencias de vecinos. Nos indica una pregunta en literal A. ¿Qué comando muestra los vecinos detectados con el protocolo EIGRP? Es el show IP EIGRP neighbor. Vamos a colocar acá. Y el literal B nos indica, dice, los tres routers deberían contar con vecinos. El resultado del R1 debería tener un aspecto similar al siguiente. Listo. Vamos a dirigirnos a R1. Vamos a colocar Enter. Colocamos nuevamente Enable. Colocamos, perdón, Show IP EIGRP Neighbor. Neighbors. Listo.
Listo, ahora nos indica aquí, tenemos la misma dirección IP, tenemos las mismas, los seriales igual. Aquí nos indica el tiempo, eh, nos indica la secuencia de números. Listo. Ahora nos indica, paso 2, visualice los parámetros del protocolo routing e IGRP. ¿Qué comando muestra los parámetros y demás información sobre el estado actual de cualquier proceso de protocolo de routing e IP versión 4 activo configurado en el router? Eh, el que nos muestra esto es el Show IP Protocol. Vamos a colocar en el router 1. Dale Enter. Nos colocamos Show IP Protocols. Listo. Aquí podemos observar todo lo que nos muestra el peso de las métricas. Voy a dar la explicación del peso de las métricas. K1 es el ancho de banda, K2 es la carga, K3 es el delay, K4 es la confiabilidad y el 5 es el metro, que es el peso de las métricas. El K5 es el metro, que es el peso de las métricas. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en el R2, introduzca el comando que indicó en 2A y responda a las siguientes preguntas. Vamos a colocar en R2, Show IP Protocols. Show IP, Show IP Protocols. Listo. Aquí estamos en el R2. Vamos a, listo, le tenemos que dar Enter para que nos muestre todo. Listo. Nos indica ahora, ¿cuántos routers comparten la información con el R2? Son dos routers que lo unen. Aquí podemos observarlo, que son este de aquí, estos de aquí. Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentra localizada esta información? Como observamos aquí, en Router Information Source, que significa, en español significa fuente de información de ruteo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el recuento de saltos máximos? Tenemos un recuento de 100 y eso lo podemos observar aquí, donde dice Maximum Hop con 100. Probar la conectividad completa. Los equipos PC1, PC2 y PC3 ahora deberían poder hacer ping entre sí. Si no es así, ejecute la solución de problemas de la configuración del protocolo IGRP. Listo, nos dirigimos a PC1, Command Prompt y colocamos ping. Colocamos la dirección IP 172.16.1.10. Listo. Vemos que si tenemos respuesta, vamos a hacer nuevamente ping, ping, a la siguiente que es la 172.16.2.10. Listo. Adelantamos un poco el reloj y vemos que sí tenemos conectividad. Ping.
La última, 192.168.1.10. De igual forma, adelantamos el reloj. Listo, y sí tenemos conexión. Aquí podemos observar que sí tenemos el 80 de 80. También, para concluir, tenemos que durante este ejercicio se implementó el enrutamiento dinámico mediante el uso del número del sistema autónomo AS y la publicación de redes conectadas directamente. Además, se configuraron interfaces pasivas para evitar la difusión innecesaria de actualizaciones y se deshabilitó el resumen automático para trabajar con redes descontinuas, garantizando así una propagación precisa de las rutas. También para concluir esta práctica, nos refuerza la importancia de EIGRP como protocolo eficiente, rápido y confiable para el intercambio dinámico de rutas en redes medianas y grandes. Su configuración sencilla y su capacidad para optimizar la selección de rutas hacen que EIGRP sea una herramienta clave en el diseño y la administración de redes modernas. Muchísimas gracias, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Soy María Fernanda García y hoy les traigo 3 preguntas clave sobre el protocolo EIGRP que te ayudarán a reforzar tus conocimientos. Estas preguntas están basadas en el material oficial del UNEMI, específicamente del compendio de la unidad 3, las presentaciones de la semana 8 y una clase sincrónica de la semana 9. Vamos con la primera. Pregunta 1. ¿Cuál es el criterio principal que utiliza el protocolo EIGRP para calcular su métrica? A. Número de saltos. B. Ancho de banda y retardo. C. Dirección IP del router. D. Tiempo de la actividad del vecino. Respuesta correcta B. Ancho de banda y retardo. Esta pregunta la saqué del compendio de la unidad 3, específicamente del subtema Diseño de una red EIGRP. No se basa en la cantidad de saltos como RIP, sino en el rendimiento del enlace, lo que lo hace más eficiente. Pregunta 2. ¿Qué algoritmo utiliza EIGRP para garantizar rutas de respaldo sin bucles y una rápida convergencia? A. Pavement-4. B. SPF. C. Dual. O D. RIP. La respuesta correcta es C. Dual. Esta pregunta está basada en las presentaciones de la semana 8, donde se explica que Dual es el corazón de EIGRP. Gracias a este algoritmo, el protocolo puede reaccionar rápidamente ante fallos y evitar bucles de enrutamiento. Pregunta 3. ¿Por qué se considera EIGRP un protocolo de enrutamiento híbrido? A. Porque utiliza solo actualizaciones periódicas. B. Porque combina técnicas de vector distancia y estado de enlace. C. Porque depende exclusivamente del RIP. O D. Porque no requiere configuración manual. Respuesta correcta B. Porque combina técnicas de vector distancia y estado de enlace. Esta pregunta la tomé de la clase sincrónica de la semana 9. El GRP es híbrido porque aunque se basa en el modelo vector distancia, también incorpora elementos como tablas topológicas y el algoritmo dual, propios de los protocolos de estado de enlace. Ahí tenemos las 3 preguntas que resumen lo más importante del protocolo EIGRP. Nos vemos en el próximo video.